para quitar esa dolencia que usted y yo ha venido trayendo. Y quiero que veamos 4 puntos importantes: cómo acercarnos a nuestro Padre Celestial, cómo realmente orar y poder recibir no solo una sanidad divina, sino un milagro sobrenatural, sanar nuestro corazón, llenar nuestras necesidades, porque mi hijo pequeño fue saciado por su padre físico y ya después nos reíamos y se le pasó. Y quisiera que usted en esta mañana se vea como un niño pequeño. Yo sé que hemos dicho, usted ya está grande, hace 8 días dije, ya somos viejos, pero hoy véase al espejo, porque también debemos ser como niños para heredar el reino de los cielos. Amén. Por eso el mensaje de esta mañana se llama ante el Padre. Dígalo conmigo: hoy estoy ante mi Abba, ante mi Padre. Y quiero que me acompañen por favor a Mateo, el capítulo 7. Mateo capítulo 7, y dígame amén cuando lo tenga. Vamos a leer el versículo 7 y el 11. Uy, hermanita. Leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción y guía del Espíritu Santo. Vamos a leerla juntos, por favor. A las 3. 1, 2 y 3. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Léalo conmigo otra vez. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y el que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide un pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, ¿quiénes son vosotros? Dígale: yo. Vosotros. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? Amén. Mira, amado hermano, aquí es claro y el Señor está diciendo: ustedes son malos. Nosotros, nuestra capacidad humana, usted y yo, realmente somos malvados. Y si aún así, nosotros siendo malos, procuramos ser buenos padres, y yo ya le conté, cogí a mi hijito y como pude lo alcé. Y no hay que ir tan lejos. Hay personas que ni siquiera tienen compasión por un hijo, sino por un animal. Yo no sé si han visto, pero ven que están maltratando a un perrito o a un gatico y se mueven a misericordia y les duele. Y hacen campañas: tenemos que recoger plata para ayudarle allá a ese can, para ayudarle allá a ese perrito, y hay que defender los derechos. ¿Cuánto más nos está diciendo la palabra del Señor? Que hay un Padre que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que obtenga vida eterna. Un Padre bueno, un Padre fiel, un Padre amoroso. ¿Será que no saciará a sus hijos también? ¿Será que no se moverá a misericordia? Cuando usted lee Isaías 53, el varón de dolores, experimentado en todo quebranto, ¿será que Jesús es ajeno a su dolor, amado hermano? ¿Será que Él es ajeno a su sufrimiento? Él conoce, Él fue experimentado en todo quebranto. Conoce muy bien usted cómo se siente. Ese ayayay que produce en sus carnes, en su vida, en su columna, en su corazón, lo que nos hiere muchas veces, esas palabras de ofensa, esas malas miradas que pueden llegar también a herir a una persona, a un niño. Pero aquí Jesús les está enseñando la oración a los discípulos y la regla de oro. Y aquí a la oración les está diciendo: oiga, ustedes preséntense en delante de Dios como unos niños, como unos hijos. Y si usted como un hijo se acerca a su padre, pues pida como un pollito: pío, 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 pío.
Porque así muchas veces son nuestros hijos. Mi hijo es: tengo hambre, tengo frío, papi, tengo, y eso parece un pollito chiquito. Y yo, como un buen padre, ¿qué hago? Procuro saciar las necesidades de mi hijo, porque está bajo mi autoridad. Cuando usted lee este mismo texto en el Evangelio de Lucas, aquí nuestro Señor Jesús también expone que hay un amigo que viene a medianoche, ¿cierto? Y viene igual pidiendo y clamando que le dieran un pan. Y Jesús lo ilustra, que dice que este amigo le abre la puerta y finalmente le da lo que están pidiendo, no porque sea amigo, sino porque está importunando pues a una tarde de la noche. O sea, está pidiendo, está clamando. Y a veces nosotros, como hijos de Dios, pensamos que es natural, o Dios nos creó con la enfermedad, o Dios nos creó para que nosotros paguemos esa condena, ¿cierto? Esa maldición generacional, para que sigamos una vida normal en esas falencias y en esos quebrantos, y pensamos que eso es normal y que esa es la voluntad del Padre. Pero estamos leyendo que si será que usted tiene hambre y pide un pan, ¿Dios nos va a dar de comer una piedra? ¿Usted ha intentado comer alguna vez piedras? Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado que vengo y como y preciso se les fue una piedrita por ahí y viene y le quiebra a uno una muela. De hecho, tengo que quitarme una muela porque la tengo quebrada a consecuencia de una piedrita, hermano. ¿Será que podemos comer piedras, hermanos? ¿O será que si usted le pide un pescado nos va a dar una serpiente? Espere, nuestro Padre Celestial, Él es bueno. ¿Será que Él se complace de que la creación o que sus hijos no le reciban, rechacen a Jesucristo y terminen en el infierno, amado hermano? ¿Será que el Padre se complace de eso? ¿Será que el Padre se complace, amado hermano, de que la gente, dice en Santiago 4, hayan guerras, la maldad? En Génesis 6 aumenta la violencia. ¿Al Padre le gusta eso? Es más, usted lee de Génesis 6 y dice que el corazón del Padre se dolió. En Génesis 6. ¿Sabe por qué? Porque Él es un Padre bueno, que nos ama. Y si mi hijito se pega, y aunque yo le digo no corra, no haga, créame que cuando él se lastima, me duele a mí más quizás que lo que le duele a mi hijo, porque aún no es tan entendido, amado hermano, porque tiene 3 años. Y usted sabe que el Padre se duele en su corazón también cuando usted toma malas decisiones. ¿Será que su Padre se complace de un divorcio? ¿Será que su Padre se complace, amado hermano, de verlo aguantar hambre? ¿De la yayay de un cáncer? ¿De una escoliosis? ¿Usted sabe que produce una hernia discal en una espalda? Hoy quiero dejarte claro y que entiendas y que haya una renovación de mente. En esto no se complace el Padre. Nosotros somos los malvados. Y somos tan malvados que los hijos de Zebedeo dijeron: envía fuego a esos que no quieren recibir a Cristo y que los consuma el Señor y que ardan. Esa es nuestra condición como malvados seres humanos. Pero Cristo, ¿sabe qué hace? ¿Qué hizo? Que Él se entregó a sí mismo. Nos predicaban el miércoles. Él se hizo pobre para que hoy usted y yo seamos ricos. Él se hizo maldición para que hoy usted y yo seamos bendición. Yo creo que eso es un Padre bueno. ¿Sabe? Él cargó todas nuestras enfermedades a sí mismo. Él llevó sobre sí todos nuestros pecados para que hoy usted pueda ser perdonado de cualquier porquería que haya hecho, gracias a la sangre del Cordero de Dios. Y asimismo usted y yo podemos ser sanos de todo quebrantamiento de salud, amado hermano. Usted y yo podemos recibir, en Mateo dice, las buenas cosas de nuestro Padre Celestial. En Lucas dice, el Espíritu Santo. Por ende, lo mejor que usted y yo podemos recibir es el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso al Señor. Entendiendo que usted y yo somos los malos, y aunque somos malos procuramos ser buenos padres, ¿cuánto más nuestro Padre, hermano celestial? Y yo quiero que usted otra vez véase como un niño pequeño y vienes con ese ayayay, con ese quebrantamiento, con el problema económico, con el problema que sea. Yo creo que necesitamos un milagro sobrenatural de Dios.
Esta mujer cananea, ¿cierto? La mujer senofenicia, ella necesitaba un pan. Y el pan, amado hermano, es la ilustración, no es un símbolo de la palabra, sí, pero también es un símbolo de lo sobrenatural, de los milagros de Dios. Y sabe, esta mujer viene a donde Jesús y le dice: mi hija está siendo oprimida por un espíritu inmundo. ¿Necesitaba un milagro, sí o no? Claro, como usted y como yo, hermanos. Y esta mujer se acerca con gran fe, pero se encuentra con un bloque de hielo, porque Jesús le dice: no es bueno que le den el pan de los hijos a los perrillos. ¿Cómo crees que se sentiría esta mujer cananea? Y muchas veces nosotros, en nuestra condición de pecadores, de ser malvados, nos acercamos no como hijos, sino nos acercamos como perrillos, nos acercamos como jornaleros, nos acercamos como todo menos como hijos de Dios. ¿Por qué esta mujer se acercó así? Porque sus ancestros habían sido los enemigos del pueblo de Dios, los cananeos. Porque desde sus ancestros habían sido abominables delante del Señor por sus creencias y por profanar y pasar sus hijos por el fuego. Sin embargo, esta mujer con fe, con humildad y arrepentimiento se acerca a Jesús y confiesa: aún los perrillos comen de la migaja de la mesa. Y fue esto tan tremendo que movió a Jesús a misericordia. Y nuestro Señor Jesucristo viene y adelanta los tiempos. Díganle al que tiene al lado: adelanta los tiempos. Y esta mujer recibe el milagro sobrenatural. Amado hermano, hoy en esta mañana yo le quiero dar 4 consejos o 4 maneras, 4 formas por las cuales usted debe acercarse correctamente ante su Padre Celestial. 4 formas para pedir, porque ahí decía, ¿no? Pedid y se os dará, tocad y se os abrirá, llamad y se os contestará. Pero perdón, usted no puede pedir como quiera tampoco. ¿Cuántos dicen amén? Y mire cómo lo ilustra. Venga usted ante su papá y háblele groseramente, a ver qué va a pasar. Si va a recibir, ¿sabe qué va a recibir? Por eso la primera es, y anótela ahí: no pida para sus propios caprichos. Y hoy quiero que estudiemos la historia del hijo pródigo. Sí, hermano, la célebre historia del hijo pródigo. Leamos por favor el Evangelio de Lucas, el capítulo 15. Vamos a leer del versículo 11 al 14. Amén. Léalo conmigo a las 3. 1, 2 y 3. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino un gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Mire qué tremendo, hermano, porque conocemos la historia, ¿verdad? Y este hijo menor, pequeñito, yo me lo imagino, ¿qué se le pasó por la cabeza por pedir su heredad por adelantado? Primero, aquí él reconoce que tiene un padre. ¿Y que clama? A padre, confiadamente: Padre, Padre, dame lo mío, porque yo soy tu hijo. Y ¿sabe? Esta historia nos ilustra que el buen padre le da al hijo lo que está orando, lo que está clamando, lo que está pidiendo. Pero yo le pregunto, porque él juntó todo lo que él juntó, ¿realmente pudo saciar a este hijo? ¿Le sirvió para algo? Mire, él tiene un buen padre, y usted y yo tenemos un buen padre. ¿Cuántos dicen amén? Pero un buen padre no quiere decir que sea un alcahueta, o no quiere decir que a usted le dé para sus propios deleites. Cuando usted lee Santiago el capítulo 4, el versículo 3, dice: pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Este hijo que estaba pidiendo, puro deleite, yo quiero platica. ¿Para qué? Amado hermano, el mismo texto lo revela, porque el hijo mayor, cuando él regresa, dice: este se gastó toda la plata, ¿en qué? En prostitución.
¿Se la gastó en qué? En vicios. Se la gastó en todo menos en la edificación del hombre espiritual. Y yo le pregunto a usted en este momento, ¿sabemos que tenemos un Padre? Amén. Y si usted no está seguro de su paternidad, amado hermano, en Juan el capítulo 1, el versículo 12 declara que si usted cree en Jesucristo, se nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios. La mejor manera para que usted realmente sepa que es un hijo de Dios es porque Jesucristo es su único y suficiente Salvador personal. Este era un padre, este era un hijo. Sin embargo, mientras que este hijo estaba en la cobertura de su padre, sabía que había un bienestar económico, había un bienestar emocional, había un bienestar que él podía hablar con padre. Y yo le pregunto, ¿acaso esa no es la historia de Adán y Eva? Adán y Eva, amado hermano, el padre viene y los hace y están ahí como el Salmo 91, bajo la sombra del Omnipotente. ¿A Adán y Eva le faltó algo? Nada, hermano. Es más, lo hemos visto, del polvo sopló y les dio un valor. Hijos de Dios, primicia del Señor. Les dijo: fructificad, multiplicad, sean mayordomos. Les dio una posición, les dio una altura, hermano, tremendo. Pero ¿sabe? Nosotros somos los malvados, decía el texto bíblico. Adán y Eva pecaron, desobedecieron al Señor. Y le preguntaba esta semana al Paz Harold, porque cuando usted lee en Lucas, ¿cierto? 9:7, que dice que Jesús les dijo a sus discípulos: vayan y sacúdanse en el polvo cuando no quieran recibir el evangelio en esas casas. ¿Se acuerda que iban de dos en dos predicando? Y si no quieren escuchar, sacúdanse en el polvo. Y entonces me parecía algo tan duro que yo le pregunté al Paz Harold y le dije: Paz Harold, ¿será que está bien pensar de que el Padre se sacudió el polvo una vez más después de que Adán y Eva pecaron? Si eran hijos, ¿será que está bien pensar en eso? Porque el Salmo 104, el versículo 29 dice: y volvieron al polvo. Cuando usted y yo nos apartamos de Dios, cuando usted y yo solo queremos el beneficio del Padre, pero no estar bajo sujeción del Padre, amado hermano, tenga mucho cuidado, porque quizás nos comportamos no como hijos, sino como polvo. Y Adán y Eva pecaron, y como polvo salga de esta casa. Y fue tan tremendo que los hijos ya no podían volver. Y había allí dos querubines, ¿se acuerda? Con espadas encendidas, que no les permitieron entrar una vez más al huerto del Edén. ¿Por qué? Por el pecado, por la desobediencia. Mire, el Padre nos dio a nosotros buenas cosas. La Biblia no dice que Adán y Eva eran enfermos. ¿Saben por qué? Porque los hizo a imagen y semejanza. ¿Y usted dónde lee que Dios está enfermo? No vaya a salir como uno que me dijo: quizás Dios descansó el séptimo día porque le dio gripa, porque le dio COVID. Hermano, no se equivoque. Dios es espíritu, amén. Y en Él no hay enfermedad. Somos nosotros los que fallamos, somos nosotros los malvados. Y aún así, aunque el hombre peca, se les da una gran promesa en Génesis 3:15, ¿verdad? Y es que de la simiente de la mujer, que es la misma simiente de Abraham, traería salvación a las naciones. ¿Y cómo se llama esa simiente? Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Denle un fuerte aplauso al Señor. Mire, ahí me muestra el atributo del Padre, que Él quiere darnos vida y vida en abundancia. ¿Cuántos dicen amén? Que Él es bueno, y aún en la calamidad, y aún en la tempestad, y aún aunque Génesis 5 dice: Adán murió, se nos da una promesa que solo vendría alguien, el Hijo del Dios viviente, en el cual podríamos tener salvación y vida eterna. Aquí este hijo pródigo malgastó lo que su padre le dio. Y yo le pregunto a usted en esta mañana: ¿has malgastado lo que Dios te ha dado como hijo de Dios? Mire, le hablo desde mi experiencia. A mí Dios me entregó dones y talentos con la música desde muy pequeño. Y sabe, yo malgasté ese don durante 14 años porque no leí ni la gloria ni las gracias a Dios, como dice en Romanos 1:21, sino todas esas flores me las comí yo mismo.
yo soy, yo puedo, yo tengo. Amado hermano, ni soy, ni tengo, ni nada, porque estoy bajo sujeción de un Padre que es el que me dio el talento. ¿Para qué? Para glorificar a Cristo. Yo le pregunto, ¿usted qué ha hecho con la heredad que Dios le ha dado? Mira, Dios nos ha dado salud, hermano. Sí, yo lo veo a usted completico, sus manos, sus pies. Pero ¿sabe qué ha hecho el hombre? El hombre es el que ha pecado, ha fallado. Y es culpa de Dios que hayas tenido una mala alimentación toda tu vida. Y es culpa de Dios que hayas tenido malos hábitos durante toda tu vida. Un hombre un día con un cáncer en la próstata, pude ir a orar por él y me decía, qué injusto. Y yo, no, Dios es bueno. Injusto es usted. Cuénteme cómo estuvo su juventud. Y amado hermano, atado a la inmoralidad sexual durante toda su juventud, estando en prostíbulos con una mujer, con otra mujer. Y todo eso, todo lo que el hombre siembra, eso mismo segará. Y entonces, con una condición médica, a consecuencia de sus malos hábitos, de sus malas decisiones, ¿y es culpa de Dios? No, hermano. Nosotros somos los que fallamos. La voluntad del Padre no era que Adán y Eva murieran. La voluntad de Dios no era que la mujer al tener hijos sufriría dolores de parto. Esa no era la voluntad de Dios. El diseño de Dios, gracias. Sin embargo, ya pasó. ¿Cuántos dicen amén? Y ahora nosotros como seres humanos estamos viviendo unas consecuencias. Y las consecuencias del hijo pródigo, porque mire qué tremendo. Mientras que el hijo pródigo estaba en su casa, él veía un buen ejemplo, un padre bueno. Pero él tuvo que recoger todo e irse a una provincia muy lejana. ¿Y sabe por qué se tuvo que alejar tanto? Para que allá le dieran algo que no había en la casa del padre. ¿Qué era qué? Los deleites de esta carne. Jamás en la casa del Padre vamos a encontrar pecado, hermanos. Jamás en la casa del Padre. Yo no creo que en ese refrigerio había una cerveza o 2 pocholas. Allá en la mesita del Padre de noche, yo no creo que yo viera un bareto o viera algo ilegal, amado hermano. Porque cuando usted está en la casa del Padre, el Padre es santo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado. Dígalo conmigo, santo es mi Padre. Él es santo. Pero entonces yo he hablado con varios jóvenes y hasta un día lo razoné así. Uno sale de la casa del Padre y entonces uno le dice al Padre, o los jóvenes le dicen a uno, déjeme, yo me estrecho, déjeme que yo lo experimento, déjeme aprender, usted como si pudo. Amado hermano, qué ignorancia. Porque ¿sabe el mundo cómo va a tratar a la gente? Terrible, hermano. ¿Por qué, joven que me estás viendo ahí en redes sociales, o tú que estás aquí presente, usted se quiere estrellar? No sea ignorante. ¿No es que va a perder tiempo? Va a perder, amado hermano, años, va a perder posibilidades. Nos hablaban el miércoles del tiempo y la ocasión. No, hermano, desde hoy valora estar bajo sujeción del Padre. Mire, ¿cuántos creen que está en la casa del Padre? Aquí la congregación. Y mira, aquí en la congregación esto es casa de oración. ¿Cuántos dicen amén? Quiere decir que aquí usted puede hablar con el Padre y los cielos están abiertos. Y hay un padre, había una reunión, hermanos, de pastores, les quiero contar, donde fui esta semana. Entonces, usted dice, ¿dónde va? Pero eso se pelean de vez en cuando también los pastores. Y entonces uno es que usted no sabe quién soy yo, ¿no? El otro decía, es que ¿quién escucha mis problemas? Yo no le puedo contar mis problemas a las ovejas porque no voy a tener consuelo. Antes me van a juzgar y me van a acusar. ¿Y que quién es este? ¿Acaso no es el pastor? Bueno, y todos hablando ahí. Entonces yo calladito y salimos. Y uno de los pastores, al salir, nos estábamos tomando un tintico y llegó y me dijo, yo no sé yo por qué vengo a estas reuniones. La verdad, no me interesan los problemas de nadie. Si no puedo con los míos, ¿qué voy a cargar con los? Si no puedo con los de mis ovejas ni con los míos, ¿qué voy a hacer con los otros? Y aunque parece un poco crudo, yo llegué a una definición, hermano. Y es, hermanos, sus problemas no le interesan a nadie. Perdóneme se lo diga de esa manera. ¿Y sabe por qué? Porque nadie le va a poder ayudar como Jesucristo le va a ayudar. Entonces a veces uno se frustra, pero ¿quién me va a ayudar?
Pero unos dirán, entré a la iglesia y ni me saludaron y no saben yo lo que estoy cargando. Hermanos, es que no tienen por qué saber. El único que se interesa por usted es un Padre que está en los cielos. El único. Denle un fuerte aplauso al Señor. Mire, eso ha sanado mi corazón. Y con esto yo blindo mi corazón de una vez. Yo pienso, a nadie le interesan mis problemas. Solo hay un Padre que a Él sí le interesan. Y el hijo pródigo estaba ahí bajo la cobertura del padre, donde un padre que lo cuidaba, quizás un padre que le decía no haga esto, un padre que le decía pilas con esto otro. Yo viví en la casa de un buen padre, hermanos, y mi padre me decía, usted no cierra la puerta, aquí hay puertas abiertas. ¿Y sabe yo por qué quería cerrar la puerta? Ni le cuento, hermano. Son buenos principios, hermano. En la casa no hay puertas cerradas, porque usted y yo somos carta abierta y leída. Amén. Ya en su casa usted verá cuáles son sus normas. Pero mientras que vivía en la casa de un padre, habían unas buenas normas. No podía llegar después de las 10 de la noche. Y allá y donde fuera, y ya era las 9:30, yo me angustiaba y empezaba a llamar. Voy por aquí, ya voy por allá. En la casa de mi padre no habían vulgaridades, hermano. En la casa de mi padre constantemente había adoración todo el día. En la casa de mi padre había afiches con la palabra de Dios. En la casa de mi padre había santidad. En la casa de mi padre de vez en cuando veía que mi papá venía y hacía liberaciones, daba consejerías en la casa. Fue tan tremendo que en la casa de mi padre fue una iglesia. Esa debió ser la historia del hijo pródigo. Una buena casa familiar, donde había un padre que se interesaba por este hijo. Pero este hijo un día dijo, padre, me aburrí de esto. ¿Por qué nos aburrimos de un buen padre, hermanos? Amado hermano, ¿no puedes ver que si estás con Cristo, todo es posible, amado hermano, al que cree? Pero dice Juan 15, apartado de mí, nada podéis hacer. Nada, hermano. Aquí el hijo creyó muy astuto. Y mire qué tremendo, porque quizás este hijo nunca conoció a su padre. Él veía a su padre que tenía una buena economía. Y me siento identificado, porque yo decía, mi papá es un berraco, ese trabaja, ese hace, en la mesita de noche tiene su platica, y eso, ay, si yo le hablo de esta manera me da esto, sí, porque uno como hijo puede manipular, ¿amén? Pero ¿sabe? Quizás nunca conocí realmente qué era lo que hacía a mi padre tan exitoso y qué era lo que lo sustentaba a él. Pensé que era su destreza para los negocios. Pensé que era su actitud ante la vida. Y qué equivocado estaba yo y el hijo pródigo. Porque el hijo pródigo pensó, mi padre es porque tiene propiedades. Mi padre es porque tiene una estabilidad y me puede generar un bienestar. Y dijo, pues deme eso y ya no va a ser mi padre. Y amado hermano, el éxito no está en lo material. Porque el hijo pródigo se fue con todo lo material, recogió y se fue lejos. ¿Cuánto le duró eso? Dice Isaías 31, ay de aquel hijo que se aparta y no quiso escuchar mi Santo Espíritu, sino que se acobija sobre la sombra de Egipto. Yo le pido con respeto, aquí hay personas que se han apartado de Dios. Yo fui una, levante su mano por favor. Y yo le pregunto a usted, ¿cómo lo trató el mundo? ¿Cómo lo trataron allá afuera? Por eso mi primer consejo es, hermano, no pida para sus caprichos. Este se fue, ¿detrás de qué? De saciar su carne. Pero le esperaba otra cosa. Aquí viene mi segundo consejo, y es, no le pida a un desconocido. No le pida a un desconocido. Y mire lo que sigue diciendo el texto bíblico en el versículo 15. Versículo 14, para entrar en el contexto. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Versículo 15, ahora sí. Y fue y se arrimó, léalo conmigo otra vez. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Versículo, vamos a leer hasta el 19. Y deseaba llenar su vientre de
algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviéndose en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Mire qué tremendo. Porque, perdóneme, le voy a contar otra evidencia. Bueno, otro caso. El mundo nunca te va a dar el valor que tú tienes en el Señor, hermano. Y lo he visto tan claro como las personas vienen, te halagan, te aplauden, solo con el fin de sacarte algo a ti. Pero no se preocupan realmente por lo que hay aquí adentro. Y mire qué tremendo, el hijo pródigo, cuando tenía plata, me lo imagino, todos estaban ahí al lado. Todos lo querían, era el divertido, era el play, sus redes sociales estallaban, me imagino. Pero cuando llegó la noche oscura, cuando llegó el cumplimiento de que apartado de Dios, nada, del Padre, nada podemos hacer, se quedó solo. Y amado hermano, solo vinimos y solo nos iremos un día. Usted no necesita a nadie. Y era tan tremendo que este hijo pródigo recordaba a un padre, recordaba a alguien quizás que se preocupaba por él. Y él pensó ilusoriamente que las personas que le rodeaban quizás podían cumplir de esa misma función de su padre. Y gran error, porque él se acerca a un ciudadano, él se acerca a una persona esperando que lo tratara como su padre. Pero jamás vamos a encontrar un segundo padre. Solo hay uno y está en el reino de los cielos, hermano. Este ciudadano, ¿sabe cómo lo trató? No tuvo empatía en realidad. Este ciudadano lo cogió y sacó provecho del hijo pródigo y lo mandó a trabajar con los cerdos. Quizás un labor que nadie estaba dispuesto a hacer, solo el más incauto. Y amado hermano, usted se va a acercar, porque a veces necesitamos un abrazo. ¿Cuántos dicen amén? Necesitamos un consejo, necesitamos que nos levante las manos, sí, pero usted no busque donde no puede encontrar. Decían por allá: no busque dulce donde hay un limón. ¿Cómo es que decía el dicho? Bueno, este hijo pródigo, con tremenda necesidad, que alguien le prestara dinero, que alguien le saciara el buche, ¿y dónde le resultó? Amado hermano, peor de humillado, peor de por debajeado. Amado hermano, nadie te va a dar el valor como un hijo. Y perdóneme, se lo ilustro. Mire, hay personas, es más, a veces hay niños que se acercan a mí y me dicen: cómpreme un juguete. Yo lo miro y yo me río, y sí, mi hijito, y venga, oro por usted. Pero yo no voy a sacar del drill para comprarle un juguete. Perdóneme, hermano, ser tan sincero. Y a veces vienen ovejitas y: pastor, claro, estoy pasando una necesidad, pero, hermano, perdóneme, porque todos somos malvados, pero me costaría dejarlo quedar en mi casa, hermano. Perdóneme, le hablo de esa manera. Pero sabe, hay un padre que él sí no escatima nada. Entregó a su hijo. ¿Será que no va a dar nada más para que usted esté bien? Yo lo voy a desilusionar, hermanos, se lo acabo de decir. Y sabe, se acercó este joven pródigo, hijo pródigo, a este ciudadano y le pagó muy mal. Qué desilusión tan tremenda fue encontrarse con no poder ser saciado. Y amado hermano, cuidado con levantar un Saúl, porque el pueblo pide rey, porque el pueblo constantemente pide alguien quien guíe, alguien quien direcciona, alguien que seque mis lágrimas, alguien que me dé apachuche. ¿Y sabe qué se puede encontrar? Con un Saúl. Porque Samuel, dice el primer libro de Reyes, el capítulo 16, dice Samuel: para ya de llorar por Saúl. Los Saúles te van a defraudar. No levantes ídolos. Hoy quiero que pongas tu mirada en Cristo. Si usted vino creyendo que yo lo voy a sanar, usted se va a frustrar, porque yo no me puedo sanar a mí mismo, hermano. Pero yo creo que Cristo nos puede sanar a todos en esta mañana.
Si usted vino pensando, porque mira, hay personas que se frustran, que hoy yo les voy a dar algo de dinero, puede que le regale 1,000, 2,000 pesitos, y ¿sabe qué va a pasar? Sacia su hambre durante ese café con tinto, pero va a llegar la noche y otra vez le va a volver a dar hambre, y ahí yo ya no le voy a responder el celular después de las 10 de la noche, hermano. No busque donde no va a poder ser saciado, hermano. El mundo no te va a saciar. El mundo va a querer verte peor. En serio, hermanos. Piense en este momento quién es el que le dice: usted, campeón, usted, lo levantan a uno por allá al tercer cielo, que se vuelve uno tan vulnerable y después duele más, hermano. Y como Samuel, llorando y desilusionado. ¿Usted por qué cree que hay muchas personas que se apartan de la iglesia? No hablo de Dios, de la iglesia, y resultan hablando mal de los pastores, y resultan hablando mal de los líderes, de los maestros. ¿Saben por qué? Porque había una expectativa que no debía haber. Hermano, usted tiene que entender, somos de carne y hueso. Amén. Somos de carne y hueso. ¿Sabe? Esta semana me enfermé. Estuve en cama lunes, martes, ve, hasta tengo un fuego, hermano. Y yo allá en la cama con escalofríos. Me pasó algo súper vergonzoso que no se lo voy a contar. Y ahí en la cama yo decía: humano finalmente, necesitando de Cristo. Y entonces por allá, ¿y quién me llama y quién me consuela? Hermano, necesitamos es del Padre. Y recordé que tengo un Padre que me ama. Y recordé que ya esos vacíos emocionales se fueron. Y recordé que solo necesito al Padre. El Padre y el Hijo uno solo son. Ya, y mi corazón es sano. Yo quisiera que usted aprendiera este principio, hermano. Usted no necesita a nadie más. No sea niño caprichoso, no quiera llamar la atención, no sea tan mimado, perdóneme. Usted necesita es de su Padre. ¿Por qué no me llaman? ¿Por qué no me buscan? ¿Por qué? Porque usted necesita es la atención de su Padre, hermano. Dale un fuerte aplauso al Señor. Qué tremendo que dice: pero nadie le daba. Versículo 16. Pero nadie le daba. Si usted entiende esto, va a saber guardar su corazón. Y nadie le daba. Mira el que tiene al lado y diga: usted no me va a dar. Amén. En este proceso es necesario que a usted lo ofendan. Es necesario que a usted lo humillen. Hace parte del proceso de Dios para usted volver al Padre. Es necesario que cuando usted pida ayuda, no sea correspondida esa ayuda. Y esto es muy importante. Cuando usted diga SOS, que alguien me ayude, pero no hay nadie, yo quiero que usted entienda, es necesario pasar por ahí para que usted levante su mirada hacia los cielos. ¿De dónde vendrá su socorro? Nos decían el miércoles, buscando por ahí una maletica con 200 millones de pesos. Entonces usted buscando y ya empieza uno a pensar: bueno, yo me compraría un apartamento y lo rento, ¿cierto? Eso es cuando usted mira al suelo. Cuando usted mira al lado, usted está mirando a su papá, a su mamá, a sus hermanos, su esposo, su esposa, sus hijos. Pero van a haber situaciones que ni su esposo ni su esposa le van a poder ayudar, ni sus hijos, ni sus papás. ¿Y sabe por qué es esto? Porque dice el Salmo 121: ¿de dónde vendrá mi socorro? Haga el ejercicio ahora, levante su mirada hacia los cielos. Mi socorro proviene de mi Padre, que es creador, que es proveedor, que es hacedor, que es todo. Mi Jehová Rafa, Jehová Jireh. Amado hermano, Él es todo para usted y para mí. Amén. El hijo pródigo, en medio de esa ofensa y de esa opresión, dice la Biblia que él pudo entrar en sí. Y solo los que hemos casi tocado fondo, yo digo casi porque no toqué fondo, pero sé que hay personas que han tocado fondo, han dicho: ya no quiero más esta vida, ya no puedo más seguir en esta circunstancia. Y si tú eres uno de esos que dice ya no más, hoy te digo: recuerda que hay un Padre que te está esperando, que hay un Padre que te ama.
Uy, hermano, yo no sé, pero ¿cómo volver con tanta vergüenza a la casa del Padre? Miren, les voy a contar otra infidencia. Hoy es día de infidencias. Yo me acuerdo cuando dije no más al derecho. Y hermano, fue difícil tomar esa decisión. Yo estudiaba derecho y estudiaba música al mismo tiempo. Estudié derecho en la Tadeo y estudié música en la Fernando Sor, y tenía un buen padre. Pero un día dije no más derecho. No me sentía, iba a la oficina del abogado con una guitarra y resultaban todos trabajando y yo cantando tocando canciones de los Panchos por allá con el juez. Éramos amigos y todo. Y un día dije, no, yo estoy perdiendo el tiempo y le estoy haciendo perder plata a mis papás. Y tuve que tomar una decisión. Y dije, qué vergüenza. Entonces yo la hice fácil. Cogí el celular y llamé a mi mamá primero, que era el coco ahí en ese momento. Y le dije, mamá, yo no puedo más. No le voy a contar qué me respondió para guardar su corazón. No, obvio, hermano. Tiempo, plata, muchas cosas. No tenía cara para hablar con mi papá. Yo lo llamo, hermano, le cuento. ¿Y sabe qué me responde él? Él guarda silencio. No me dijo nada, hermano. Es en serio, no me dijo nada. Bueno, pasó todo el día. Yo dije, ¿qué juguetera me van a dar? Porque yo soy de la generación, no de cristal, sino de palo venteado, hermano. Yo me estaba preparando, no sabía ni qué decir al volver a la casa de mis padres. ¿Y sabe qué? Cuando volví, ¿qué dijo mi padre? Mi padre me dijo, yo lo sabía, tranquilo. Entonces ahora dedíquese. Y me empezó a hablar de una manera que yo solo vi la gracia de Dios. Me prestó, es que para comprarme un carro, mi primer carro. Yo decía, ¿qué? No lo merezco. Y el hijo pródigo, yo creo que pensaba de esa manera. Si yo vuelvo a la casa de mi padre, mire qué tremendo, porque él decía, aún los jornaleros tienen el pan de cada día. Y a veces ni siquiera nos acercamos como hijos, sino como por ahí extraños. Y Dios es tan misericordioso que viene y levanta al incrédulo, viene y le da al que se porta mal. Él dijo, yo tengo que volver realmente al que se preocupa por mí. Y amado hermano, no hay nadie más quien se preocupe por ti, solo el Padre que está en los cielos. Dale un fuerte aplauso al Señor. Mire, hermano, muchas veces se nos dificulta ver a Dios como Padre porque vivimos una mala experiencia con un Padre malo de carne y hueso, o porque vivimos la ausencia o los vacíos de un Padre que nunca estuvo. Y entonces se nos habla del Padre Celestial y lo alineamos con ese Padre que nunca estuvo. Pero ¿cómo si mi Padre hizo esto, me dio estos malos ejemplos, etcétera, etcétera? Pero hoy te digo, ese Padre no era tampoco el diseño de Dios. El diseño de Dios es un Padre que aunque nos portamos re mal y nos apartamos, Él nos sigue amando. Y mientras haya vida y esperanza, no pierdas más el tiempo, hermano. Este hijo, tengo que volver a la casa de mi padre. En mi tercer consejo es: pida con arrepentimiento y humildad. Y vamos a leer el versículo 20 al 24. Dice la palabra del Señor: y levantándose. Otra vez, y levantándose. No nos podemos quedar en el mismo espacio-tiempo y esperar que nuestras oraciones sean respondidas. Tenemos que levantarnos y poner por obra nuestra fe. Muéstreme su fe, usted la va a poner por obra en esta mañana, amén. Y es levantándose y correr a los brazos de su Padre. Y cuando aún estaba lejos, mire qué hermoso, lo vio su Padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano
y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Hermano, denle un fuerte aplauso al Señor. El ser humano se apartó de Dios y vienen las consecuencias. Ya lo vimos, Adán murió, Génesis 6 aumentaba la violencia, viene el primer juicio, erradica todo. Sin embargo, viene el tiempo de mucha más maldad, hermano. Y pasó el tiempo, y pasó el tiempo, y pasó el tiempo, y estamos en la actualidad y el ser humano sigue siendo malo. Pero hoy tenemos el camino para volver al Padre. Hay muchos caminos, amados hermanos. Este discurso generalmente siempre lo oí en la cárcel. Y hay personas que fueron abusados desde niños. Hay personas que crecieron en un hogar hostil. Les ha pasado de todo y han querido volver a esa satisfacción, que alguien los llene, que alguien. En Juan capítulo 14, el versículo 8, Felipe le dice a Jesús: déjanos ver al Padre, muéstranos al Padre. Solo Él, solo basta verlo. Y yo creo que hoy en día el mundo está así. Estamos creciendo en una sociedad sin paternidad. Estamos creciendo en una sociedad con muy malos ejemplos, con padres orgullosos, egoístas, amadores de sí mismos, con muy malos ejemplos, amados hermanos, que cuando le dicen muéstranos al Padre y basta, hoy hay falencia de paternidad. Pero Cristo le respondió a Felipe y le dijo: Felipe, ¿hace cuánto caminando conmigo y no has visto al Padre? Juan 14:6 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Solo hay un camino para volver a la casa del Padre, y ese es Jesucristo. No hay otro camino, hermano. Y hoy tienes que entender Efesios 2:8: es por gracia. En ese camino no hay peaje, hermano, no se preocupe, que entonces usted ya se cuenta cuánto vale eso. Hermano, es gratis. Usted puede entrar confiadamente, pero tiene que levantarse y decir: ya no quiero más esta vida desgraciada. Ya no quiero más esta vida que me ha pagado de esta manera. He visto estas consecuencias. Yo quiero que usted piense por un momento. Yo pensé mi vida en un momento como si estuviese en un tablero. El día que me convertí a Cristo y que volví a la casa del Padre, y yo dije: tomé estas decisiones y esto me acarrió esto. Cogí estos caminos y estos me tomaron por esto. Me siento entre la espada y la pared. No encuentro un camino. Y si vienes por primera vez y dices: no he encontrado un camino, necesito un salvavidas, hoy te presento a Jesucristo. Él es el camino a la verdad y a la vida. Él es el camino a la casa del Padre, amado hermano. Es por gracia. Dice Romanos 5:5: la esperanza no avergüenza, pero el pecado sí que avergüenza. Y cuando volvimos a la casa del Padre, volvimos muy inmundos. Este hijo pródigo, ¿cómo volvió? Hambriento, volvió desilusionado, volvió sin un peso, frustrado, acabado, derrotado, fracasado. Volvió vuelto a nada, pero volvió donde un padre, donde no lo vio como jornalero. No lo vio por lo que veía en su aspecto físico en ese momento. Y quizás usted en esta mañana viene con las consecuencias. Te duele, te sientes no apto, pero eso es lo que aprendemos allá afuera. Y es lo que, cuando usted se arrimó a otras personas y al mundo, es el cambio de mentalidad que el mundo hizo para con nosotros. Que ya no viéramos un pastor, que ya no viéramos hijos de Dios. El hijo pródigo se arrepintió y dijo: ya no soy digno. Qué vergüenza, ¿cómo el Padre me va a ver? Y yo me imagino, a veces nos cubrimos, no nos vea. Elías, allí en medio de la cueva, en el primer libro de Reyes 19, dice que cuando él vio la gloria de Dios se cubrió con su manto. ¿Cómo no? Se quería morir. Se sentía tan acabado, tan frustrado. Y a veces ante el Padre nosotros nos queremos ocultar, y como Adán y Eva, amado hermano, nos queremos esconder.
No queremos que nos veamos vulnerables, que nos veamos lo malo que nos ha pagado el mundo. Pero yo hoy en el nombre de Jesús, que sal ya de la cueva, hermano. Ya lo que pasó, pasó. Pecaste, tropezaste, murmuraste, lo que haya pasado, ya pasó. Así le haya pasado antes de llegar hoy al servicio, así se haya agarrado con su esposo o con su esposa, así usted esta semana lo que haya pasado venga con ese dolor y le dieron un dictamen ya de muerte. Hoy sal de la cueva y deja que el Padre te dé un propósito, porque a Elías no lo eliminó, sino le dijo: tranquilo, vaya y levante a otro. Tranquilo, hermano, todo va a estar bien. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Este hombre dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado hijo de tu Dios. A todos nos ha pasado eso. A Pedro le pasó en Lucas 5, cuando él vio la gloria de Dios después de la pesca milagrosa. Él no dijo: wow, la merezco, toda la noche trabajando. No, él dijo: Señor, yo no soy digno. Y él sabe que ese arrepentimiento es cuando usted se postra y en medio de cenizas, yo no sé si le ha pasado, a mí me ha pasado que yo a veces la embarro, pienso lo que no es, y yo entro al secreto y quisiera enterrarme en la tierra, hermano, diciendo: Señor, perdóname, no soy digno de estar en un altar, de ser un pastor, no soy digno de ahora ser un padre de 2 hermosos hijos, no soy digno de ser esposo de una hermosa esposa, no soy digno de la provisión y el maná que todos los días Dios me da. No soy digno de eso, pero entiendo que soy su hijo. Y un hijo, aunque Josué no quiera comer, ¿sabe qué hago? Le embuto la cucharada, porque sé que es para bien, para su crecimiento. Y a veces Dios sabe qué hace. El Padre tan bueno que es con nosotros nos da mucho más de lo que a usted le corresponde, de lo que usted merece, porque no es por obras, es por la gracia en Jesucristo, hermano. Denle un fuerte aplauso al Señor. Por eso, esa es la manera como usted y yo vamos a recibir el milagro en esta mañana. No lo busque. Pareciera un poco contrario, pero yo le voy a pedir a usted que en esta mañana no busque ese milagro. Más bien usted dígale: Señor, yo he pecado en contra de ti. Quizás yo me he apartado, no estoy orando lo suficiente. Me he arrimado más al mundo, me he arrimado más a los deleites de esta carne, me he arrimado más a lo que escucho en la prensa, creo más en lo que otros dicen de mí y no en lo que tú dices de mí. Y usted con humildad, en el nombre de Jesús, le va a decir: Padre, aquí estoy. El hijo pródigo, yo le pregunto, vino y le dijo a su papá: bueno, saque a ver ese anillo de oro otra vez. ¿Dónde está mi anillo? A ver, ve dónde está mi anillo. O tráiganme en el cordero, que tengo hambre. A mí denme es un churrasco 3/4 y un punta de anca. Espere, ¿el hijo pródigo demandó algo? Porque cuando usted se arrepiente, ¿sabe qué hay? El fruto del arrepentimiento es la humildad. ¿Y sabe qué hace Isaías 57:15? El Padre dice que levanta el espíritu del humilde. Esa es la manera como usted y yo vamos a orar en esta mañana, con arrepentimiento y humildad, sin esperar nada a cambio, sabiendo que hay un Padre que conoce su ayayay, que conoce su necesidad. Hoy vamos a adorar al Padre. Usted no necesita que yo imponga mi mano sobre usted, aunque sé que así también opera el Señor, pero hoy no lo vamos a hacer de esa manera. Donde usted esté, usted puede estar en la última silla ya, pero dice Lucas 18 que un publicano allá atrás se golpeaba su pecho y decía: Señor, sé propicio a mi oración, un hombre pecador. Y la Biblia declara que ese hombre allá de última fila llegó primero justificado a su casa. Hoy vamos a rendir nuestro corazón, amén. Termino con este cuarto, y es: pida con fe, pero no demandando. Pida con fe, pero no demandando. Ya usted conoce la historia. Vinieron, le celebraron, muerto era, lo encontraron, volvió a la casa como un príncipe. Pero su hermano mayor, qué envidia le dio. ¿Por qué? Si ese se gastó la plata con las rameras. ¿Por qué? Si ese ha sido tan malo, si ese se fue. Pero realmente, ¿sabe qué estaba diciendo ese? Él no merece eso, lo merezco yo.
y el orgullo del hermano mayor salió a flote. Tantos años en la casa del padre, y amado hermano, no podía identificar que todo lo que tenía el padre también era de él. Y así hay mucho creyente, porque mire lo que dice: mas él respondió, dijo al padre: he aquí tantos años te he servido, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Y mire, ¿cuántas personas hay así en la iglesia? ¿Cuántos años anegándome en el servicio? ¿Cuántos años predicando? ¿Cuántos años congregándome? Y no he visto ni un milagrito. Y en cambio el nuevo que llega, ese sí gozoso, ese sí milagros, prospera, de todo. Y sale ese corazón, hermano. Pero mire lo que dice: pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus vientres con rameras, has hecho matar para él becerro gordo. El padre, mire lo que responde. Él entonces le dijo: hijo, léalo conmigo por favor. Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, hermano. Mire, este hijo nunca entendió que ya lo tenía todo porque estaba bajo la cobertura del padre. Hermano, ¿cuántos años congregando si no has aprendido? Solo basta Cristo, solo basta Él. Hermano, mire, servirle al Señor no tiene recompensa. O sí, perdóneme, sí tiene una recompensa, y es la presencia de Dios. El mundo no la va a entender. La gente le va a decir: usted que anda perdiendo el tiempo, usted que... Hermano, yo estar aquí me sacia más de todo lo que me gané en esta semana. Y esta semana, gloria a Dios, el Señor me llevó a hacer muchas cosas. Pero estar aquí sirviéndole, amándole, viendo que en usted se está produciendo el fruto de la palabra, ya estoy bien servido, hermano. Entienda, hijo de Dios, tu recompensa es Cristo. Mi heredad es Cristo. No necesitas nada más. Dele un fuerte aplauso al Señor. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido y se había perdido. ¿Cuál es mi frase final para que oremos? Usted sabe que hay una frase final, hermano. Tómele una foto. Mire, quizás el hijo mayor del padre no se dio cuenta que la sanidad divina estaba también para él, solo que nunca la pidió. Por eso todo lo que oremos en el nombre de Jesús al Padre nos será dado, porque estamos en su casa. Y en su casa hay abundancia de pan, hermano. Pida sanidad divina en esta mañana. Sí, nos vamos a humillar, sí, pero también en medio de la oración le vamos a decir: papito, Abba Padre, pedid se os dará. Señor, tú conoces este dolor, quítalo. No es para el deleite, no es para apartarme, no es para volver al pecado. Como el Bethesda, ¿no? Le dijo: no se vaya a volver porque le van a sobrellevar cosas peores. No, es para servirte. Y usted haga votos: te voy a servir, te voy a dar la gloria, te voy a dar la honra. Bueno, usted sabe. La frase final es: sin capricho ni demanda, ven con alma quebrantada a la puerta de tu Padre, con tu vida humillada, no con labios solamente ni oración decorada, sino con el corazón y el alma derramada. Y su gracia, que no falla, será pronto derramada, y su mano poderosa será visto y será dada. Porque al hijo que se rinde con su vida entregada, le responde con favor, con victoria asegurada. Dele un fuerte aplauso al Señor. Póngase sobre sus pies, por favor. Vamos a orar al Señor. Si quiere, arrodíllese ahí donde usted está, porque es que hoy es una conversación